La historia de hoy es uno de los mayores enigmas jamás relatados. Un empresario era víctima constante de robos. Sin embargo, el pobre hombre no sabía de dónde venían los actos criminales, hasta que un día tomó cartas en el asunto, y la verdad tras estos actos fue impresionante. Quédate hasta el final para descubrirlo. En un lujoso y extenso terreno en las afueras de la ciudad, el magnate inmobiliario Eduardo Montenegro llevaba décadas sufriendo robos en sus propiedades, desde joyas hasta obras de arte. Todo parecía evaporarse sin dejar rastro. Después de más de 20 años de incansables investigaciones y frustrantes intentos por descubrir al culpable, Eduardo decidió tomar acción y enfrentar el enigma que había plagado su vida por tanto tiempo. Decidió descubrir la verdad. Eduardo se sumergió en una investigación minuciosa. Durante su búsqueda descubrió que los robos parecían estar vinculados a sus más antiguos conservadores de las propiedades, Martín y Elena. Esta revelación lo dejó atónito, ya que Martín y Elena habían sido leales empleados de confianza durante décadas. Al profundizar en la vida de Martín y Elena, Eduardo descubrió que habían estado en la cárcel en su país de origen. Esta revelación desconcertante sacudió los cimientos de su comprensión de la situación. ¿Qué secretos ocultaban Martín y Elena? ¿Por qué habían guardado silencio sobre su pasado? Decidió desenterrar la verdad. Eduardo se sumergió en un torbellino de emociones y misterios. Comenzó a observar de cerca a Martín y Elena, buscando pistas ocultas que pudieran revelar la verdad detrás de los robos. Cada movimiento de la pareja se convirtió en un enigma a resolver, cada palabra susurrada en un posible indicio. En medio de su investigación, Eduardo descubrió que Martín y Elena habían sido condenados por un delito grave en su país de origen. Las circunstancias exactas del crimen eran confusas y ambiguas, pero esto solo sirvió para aumentar el aura de misterio que rodeaba a la pareja. Un día, mientras Eduardo vigilaba discretamente la actividad de Martín y Elena, presenció un intercambio sospechoso entre ellos y un hombre de aspecto sombrío. Este encuentro avivó las llamas del suspenso que ardía en su interior. ¿Qué conexión tenía Martín y Elena con este misterioso individuo? ¿Era posible que estuvieran involucrados en una red de crimen organizado? Se decidió a descubrir la verdad. Eduardo siguió a Martín y Elena hasta un lugar que nunca antes había explorado, una mansión abandonada en las afueras de la ciudad. Mientras se acercaba a la mansión, se vio envuelto en una densa niebla que parecía envolver el lugar en un manto de misterio y peligro. La intuición le decía que ese era el camino correcto, pero su sentido común lo incitaba a volver a su casa y dejar todo como estaba. Algo le decía que no debía seguir con aquella aventura, pero la frustración era más grande que su miedo y decidió seguir con su camino. A medida que avanzaba por el camino, la niebla hacía imposible ver más allá de su nariz. La pobre luz de la linterna tampoco suponía un consuelo para el afligido hombre, ya que no paraba de sobresaltarse por cualquier ruido que provenía de la espesa bruma. Cuando creía que nunca hallaría su destino, a lo lejos divisó una espesa sombra que se alzaba entre la niebla. Era enorme, casi tan grande como la mansión en la que vivía, pero lucía muy diferente. Al entrar en la mansión, Eduardo se encontró con una escena perturbadora. Había una serie de cajas llenas de objetos de valor, obras de arte y joyas cuidadosamente apiladas en una habitación oscura y polvorienta. La sorpresa y la confusión se apoderaron de él mientras intentaba procesar la magnitud de lo que acababa de descubrir. Si te está gustando este video, no olvides dejar tu like, suscríbete y activa la campanita. Esto nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Continuemos. Ahí estaban sus cosas, sus preciados objetos de valor que tanto le había costado reunir a lo largo de los años. Todo estaba ahí, acumulando polvo, pero antes de que pudiera formular cualquier pregunta, lo sacudió un hecho inimaginable. De repente se escucharon pasos acercándose desde el pasillo. Martín y Elena aparecieron ante él, con una mirada desafiante en sus ojos. Eduardo se preparó para enfrentar la verdad, para finalmente desentrañar el enigma que lo había atormentado durante tanto tiempo. Estaba a punto de gritarles por lo que habían hecho, como si hubiera sufrido la peor de las traiciones. No obstante, tomó aire y solo preguntó por qué lo hacían. ¿Qué había hecho para que robaran gran parte de sus pertenencias? Martín y Elena, con una calma sorprendente, le revelaron su historia. Habían sido injustamente acusados y encarcelados en su país de origen por crímenes que no habían cometido. Después de años de sufrimiento y lucha, lograron escapar y buscaron refugio en un país extranjero. Sin hogar ni recursos, se vieron obligados a recurrir a métodos desesperados para sobrevivir. Elena lloró al recordar todo lo que habían atravesado e hizo hincapié en lo último. Martín la abrazó y le dijo que todo estaría bien, pero ella estaba inconsolable y parecía sufrir un ataque de pánico. Eduardo quedó boquiabierto ante lo que estaba escuchando y no fue capaz de gritarles o acusarlos de lo que habían hecho. Más bien se vio abrumado por la compasión y la empatía al escuchar su relato. La trama retórica de sus vidas se desplegó ante él, revelando una historia de injusticia y desesperación que los había llevado a cometer actos que nunca habrían imaginado. Conmovido por la historia de Martín y Elena, Eduardo decidió perdonarlos y ofrecerles una segunda oportunidad a su empresa. A cambio, Martín y Elena prometieron trabajar incansablemente para revelar
reparar el daño que habían causado y demostrar su gratitud hacia Eduardo por su compasión. Se comprometieron a devolver cada objeto robado y a colaborar con la recuperación de cualquier pérdida financiera que Eduardo hubiera sufrido debido a sus acciones. Eduardo, intrigado por la transformación de Martín y Elena, decidió profundizar aún más en su historia. Descubrió que habían pasado años estudiando y aprendiendo nuevas habilidades mientras estaban en prisión. A pesar de las circunstancias adversas, habían aprovechado su tiempo para educarse y adquirir conocimientos en áreas como la seguridad y la administración de propiedades. Impresionado por su dedicación y determinación para cambiar su vida, Eduardo decidió asignarles un nuevo rol dentro de su empresa. Martín y Elena se convirtieron en expertos en seguridad y asesores de confianza para las propiedades de Eduardo. Su conocimiento y experiencia se convirtieron en una valiosa contribución para proteger las inversiones de Eduardo y prevenir futuros incidentes. A medida que los meses pasaban, Martín y Elena demostraron una lealtad inquebrantable hacia Eduardo. Trabajaban arduamente para ganarse su confianza y demostrar que eran dignos de la oportunidad que se les había brindado. Su compromiso y dedicación se hicieron evidentes en cada acción que tomaban. La relación entre Eduardo y Martín y Elena se transformó en una asociación sólida y afectiva. Juntos lograron fortalecer la seguridad en las propiedades de Eduardo y recuperar la reputación que se había visto afectada por los robos pasados. La historia de redención de Martín y Elena se convirtió en un ejemplo inspirador dentro de la empresa y en la comunidad empresarial en general. Con el tiempo, la empresa de Eduardo prosperó y se expandió gracias a la colaboración y el trabajo en equipo entre todos. Martín y Elena se convirtieron en pilares fundamentales en el éxito de la empresa, utilizando su experiencia y conocimientos para garantizar la protección de las propiedades y la satisfacción de los clientes. La historia de Eduardo, Martín y Elena se convirtió en una leyenda dentro de la industria inmobiliaria. Su capacidad para transformar el dolor y la adversidad en una oportunidad de crecimiento y redención fue admirada y reconocida en todo el sector. La historia de cómo un magnate inmobiliario perdonó y brindó una segunda oportunidad a aquellos que habían sido injustamente acusados se convirtió en un ejemplo de compasión y humanidad. Al final, la trama de Eduardo, Martín y Elena demostró que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay espacio para la redención y el perdón. La vida les había presentado un desafío inesperado, pero juntos lograron superarlo y encontrar un nuevo propósito en el camino hacia la redención y la transformación personal. Y así, la historia de Eduardo, Martín y Elena se convirtió en un testimonio de la fuerza del espíritu humano y la capacidad de superar cualquier adversidad. Juntos construyeron un legado de compasión, perdón y éxito que perduraría a lo largo de los años. A medida que Martín y Elena se integraban más en la empresa de Eduardo, comenzaron a formar lazos más estrechos con sus compañeros de trabajo. La sinceridad y la dedicación que mostraban en su trabajo ganaron el respeto y la admiración de todos. Eduardo, Martín y Elena se encontraron formando una especie de familia adoptiva en el entorno empresarial. ¿Y tú? ¿Llegaste a pensar que incluso desde la adversidad, oportunidades grandiosas de igual manera podrían llegar? ¿Y también crees que Eduardo hizo bien en darles una segunda oportunidad a Martín y Laura? Recuerda compartirlo con nosotros en la caja de los comentarios. Para nosotros es muy importante tu participación en el canal. Recuerda dejarnos tu apoyo, deja tu like, suscríbete y activa la campanita, así YouTube te avisará cuando tengamos un nuevo video. Esto ha sido todo por hoy, nos veremos en la próxima.